Hola, en este video vamos a hablar sobre el sistema genitourinario. El sistema genitourinario tiene como principal función eliminar desechos tóxicos del organismo por medio de la orina. Tenemos dos riñones, en los cuales poseen una dimensión de 12 centímetros de largo, un color rojo pardo, y se encuentran ubicados el riñón derecho a la altura de las primeras lumbares y el izquierdo a la altura de las últimas torácicas. Medios de fijación son 4: arterias y venas renales, peritoneo, fase renal y cápsula adiposa del riñón. Relaciones. Su cara anterior se encuentra directamente relacionada con el peritoneo, donde el riñón derecho se relaciona con el hígado, colon ascendente y transverso, segunda porción del duodeno y cabeza del páncreas, y el izquierdo se relaciona con la cola del páncreas, colon transverso y descendiente y tuberosidad del estómago. Cara posterior. Se encuentra relacionado con la última costilla y ligamento arqueado del diafragma. Debajo de ellos se encuentra relacionado con el cuadrado de los lomos y transverso del abdomen. El riñón además posee bordes, donde el externo se encuentra relacionado con el cuadrado de los lomos y el interno descansa sobre el psoas y presenta el ilio del riñón. Al realizar un corte coronal podemos identificar su configuración interna y encontramos una porción cortical y una porción medular. En la porción medular encontramos las pirámides de Malpighi. Estas se encuentran separadas por las columnas de Bertin. La base de las pirámides tiene relación con la porción cortical y el vértice se relaciona con la pelvis renal. Porción cortical. Es de color amarillenta y está colocada alrededor de la porción medular. En esta porción y en la medular encontramos la unidad estructural y funcional del riñón denominada nefrón, y en su unidad fundamental, que es el glomérulo, ubicado también en la porción cortical. La porción cortical tiene las pirámides de Ferrein, que son la continuación de las pirámides de Malpighi. Lóbulos del riñón. Cada lóbulo está representado por una pirámide de Malpighi con toda la sustancia cortical relacionada. Los lóbulos se dividen en lobulillos y están constituidos por elementos más pequeños denominados tubos uriníferos. Estos presentan una parte llamada cuello, luego describen una curva llamada asa de Henle y desembocan un conducto colector en la pirámide de Malpighi. Vasos y nervios. Arteria renal, que nace en la aorta abdominal y se divide en superior, posterior e inferior. Arteria de la cápsula adiposa, de las arterias interlobulillares, tronco renal y capsulares. Venas renales, venas interlobulillares, venas ascendentes, vena renal, la cual desemboca en la vena cava inferior. Cálices, pequeños tubos membranosos que abrazan la base de la pelvis renal. Existen los cálices menores y estos al juntarse forman cálices mayores. Estos a su vez se unen y forman la pelvis renal. Pelvis renal, que está constituida por una base que recibe los tres cálices grandes y el vértice continúa con el uréter. Relaciones de la pelvis renal. Porción intrarrenal, anteriormente vasos renales, posteriormente rama posterior de la arteria renal. Porción extrarrenal, anteriormente peritoneo y duodeno y posteriormente músculo psoas. Uréter. Conducto de 26 a 30 centímetros de largo y 5 milímetros de diámetro que se extiende desde la pelvis a la vejiga. Su función principal es transportar la orina de los riñones a la vejiga. Primero se dirige hacia el ángulo de la bifurcación de la arteria ilíaca primitiva. De allí baja la pelvis hasta llegar a la parte interior de la vejiga. Presenta 4 porciones. Abdominal, relacionada por detrás con el psoas, por dentro con los ganglios lumbares, la aorta izquierda y la vena cava inferior a la derecha. Por fuera con el riñón y colon sigmoideo y por delante con el peritoneo. Ilíaca, por detrás con los vasos ilíacos, por dentro con la columna vertebral, por fuera con los vasos espermáticos o uterováricos y por delante con el peritoneo. Pelviana, subdividida en descendente y transversal. El descendente, en el hombre, se apoya sobre la arteria ilíaca interna, siguiendo su cara anterior a la derecha y su cara interna a la izquierda. Transversal, pasa por la cara anterolateral del recto, cruza por detrás del conducto deferente y la arteria diferencial, pasa entre la base de la vesícula seminal y la pared vesical, introduciéndose en esta pared. En la mujer recorre la parte posterior de la fosa ovárica, avanza por la base del ligamento ancho, alcanza el borde de la vagina, pasa por la pared vaginal anterior y finalmente
desaparece en la pared vesical. Los vasos y nervios. Las arterias van desde la renal y espermática hacia la hipogástrica hasta las vesicales. Venas. Forman un plexo retropiélico relacionado con lo renal. Las venas de la región abdominal terminan en los genitales y las de las pelvianas van a la vena ilíaca interna o primitiva. Los nervios salen del plexo renal, del plexo espermático y del plexo hipogástrico. La vejiga es un receptáculo musculoso membranoso con forma ovoide en el adulto y con dimensiones verticalmente de 11 a 12 centímetros, transversalmente de 8 a 9 centímetros y antero-posterior de 6 a 7 centímetros. La vejiga está destinada a recoger la orina que llega y por el uréter expulsarla luego al exterior. La vejiga tiene una capacidad de 150 a 250 centímetros cúbicos y esta forma parte del aparato urinario. Su ubicación se encuentra en la excavación pelviana detrás del pubis y sus relaciones varían según el sujeto, sea hombre o mujer. Cara anterior. Está en relación con el ligamento pubovesical y cara anterior del pubis. También alcanza la cara posterior de la pared abdominal anterior cuando está distendida. Cara posterior, de dimensiones variables y está en relación con, en el hombre con el recto y en la mujer con el útero y los ligamentos anchos, el cual está separado de estos órganos por un fondo de saco peritoneal. Las caras laterales, cubiertas por arriba por el peritoneo y libres por abajo, están en relación. Primero, en su porción peritoneal con las asas intestinales y segundo, en su porción infraperitoneal con las paredes laterales de la pelvis, el músculo elevador del ano y el músculo obturador interno y su aponeurosis. En la base se relaciona con, en el hombre, con la próstata, las vesículas seminales y los dos conductos deferentes, y en la mujer, con el cuello uterino, con la pared anterior de la vagina, que le están íntimamente adheridas. En la constitución anatómica encontraremos la túnica serosa. Esta reviste la cara posterior y elevará sus caras laterales. La túnica muscular posee una capa externa. Capa media, esta forma el esfínter interno de la uretra y las fibras longitudinales más internas. También la fibra mucosa. Vasos y nervios. En arterias encontraremos las umbilicales, hipogástricas, hemorroidal media, pudenda interna. En venas, red mucosa, red intramuscular, red superficial. Y en nervios encontramos los ganglios hipogástricos. Uretra. Es el último segmento de las vías urinarias. Constituye el conducto de expulsión de la orina almacenada en la vejiga. En el varón, además de la función urinaria, desempeña una función sexual. Uretra masculina. Se extiende desde el cuello de la vejiga hasta la extremidad libre del pene. Cuando sale de la vejiga, se dirige hacia abajo y adelante hasta la raíz del pene. Luego desciende verticalmente y se divide en una uretra fija y otra móvil. Su longitud es de 16 centímetros aproximadamente, en donde encontramos 30 milímetros en la porción prostática, 10 milímetros en la porción membranosa y 12 centímetros en la esponjosa. Conformación externa. Consta de dos engrosamientos, el glande y el bulbo. Relaciones. La uretra prostática atraviesa la próstata desde el vértice a la base. La uretra membranosa, en su segmento superior, está rodeado por el esfínter estriado. Se relaciona con el músculo de Wilson, plexo de Santorini, elevador del ano y aponeurosis prostatoperitoneal. En el segmento medio, con la aponeurosis peritoneal media, músculo de Buttiere y glándula de Cowper. La uretra esponjosa corre por debajo del pene, a lo largo del canal angulado formado por los cuerpos cavernosos. Termina en el vértice del glande por el meato urinario. Irrigación, arterias vesicales, prostáticas y pudendas y ramas de la ilíaca interna. Inervación,
inervada por ramas procedentes del plexo hipográstico inferior y del nervio pudendo. Uretra femenina. Mide 35 milímetros de largo por 7 u 8 milímetros de diámetro. Se dirige oblicuamente hacia abajo y adelante como la vagina. Las relaciones. Por detrás con la pared anterior de la vagina. Por delante con el constrictor de la vagina. A los lados con el plexo de Santorini, músculo de Wilson. Irrigación. La parte superior es irrigada por ramos de la arteria vesical, inferior y vaginal. Inervación. Nervios sensitivos y vegetativos del plexo hipográstico y pudendo interno. Created using Powtoon.